Gracias por seguir con nosotros esta mañana. Vamos a recibir con un cafecito que trae Kenia para Olivo Rodríguez Huerta. Muy buenos días, Olivo. Muy buenos días, Gracias, Edith. Kenia. Muy buenos días, Indira. ¿Cómo estás? Iniciar la mañana con un café Santo Domingo, Así sí. no hay nada mejor que esto. Sí, Olivo, recientemente nuestro país se proclamó una nueva constitución con algunos cambios. Eso pasó el domingo. Y entonces me gustaría saber tu opinión sobre ese proceso, ¿cómo lo viste? Entramos por ahí para tocar temas muy específicos de esa reforma constitucional. Bueno, yo creo que la Constitución tiene un punto que sin dudas será un legado por mucho tiempo. La consagración dentro de la llamada cláusula pétrea o de intangibilidad de lo relativo al régimen presidencial de 2 periodos y nunca más es una garantía de alternancia política, es algo que estuvo presente hace ya casi 100 años en nuestras constituciones, la importancia de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, evitar que una persona quiera permanentemente prolongar su vida en el espacio político, presentándose como opción para la dirección del Estado, que se convirtió también eso en un gran problema, si tomamos en cuenta que la mayor parte de las reformas que ha tenido la Constitución Dominicana, la mayor parte de ellas han versado en torno al problema del régimen presidencial. Yo creo que el presidente Abinader ha dado un gesto importante, deja, insistimos, un legado que lo va a trascender por mucho tiempo. Hay otro aspecto, a mí me hubiese gustado, me hubiese encantado que la fórmula que se hubiese quedado en la Constitución fuera la originalmente propuesta y anunciada por el presidente Abinader respecto del periodo de inamovilidad del Procurador General de la República, ahora Fiscal General del Estado, por un periodo de 4 años. No me gustó el mecanismo que finalmente se adoptó de someter cada 2 años a la cabeza del Ministerio Público a una evaluación de desempeño. Y esto por varias razones, sobre todo de que la implementación de una política de persecución contra la criminalidad en el contexto de una institución que se caracteriza por mandato de la propia Carta Fundamental del Estado, tiene entre sus características el principio de jerarquía, se debilita bastante que penda sobre esa cabeza del Ministerio Público cada 2 años la posibilidad o no de que un cuerpo como el Consejo Nacional de la Magistratura pueda, que tiene una integración muy importante desde la clase política, pueda influir adversamente sobre esta institución. Pero es un paso de avance. Yo creo que el presidente Abinader puede compensar este déficit en este aspecto a través de algo que es indispensable, que muchas veces nos olvidamos. Yo he escrito sobre eso en muchas ocasiones, de la importancia de garantizar la suficiencia financiera del Ministerio Público y de todos los órganos que ejercen del control del poder. Sin una suficiencia financiera, pues la garantía de la profesionalidad y la garantía funcional se ve sujeta a algunos tipos de límites. Y para eso no se requiere reforma constitucional, porque desde el año 2015 el Tribunal Constitucional estableció que el presupuesto que está previsto, el porcentaje de presupuesto que está previsto en la ley para los órganos extrapoder, incluyendo el Ministerio Público, no puede ser objeto de desconocimiento cuando las autoridades del Poder Ejecutivo, que son las únicas que tienen iniciativa legislativa en materia presupuestaria, preparen y elaboren el anteproyecto de presupuesto, que luego se convierte en proyecto de presupuesto una vez el presidente de la República lo somete al Congreso, y que tampoco puede el Congreso Nacional desconocer el mismo. Entonces, allí hay una herramienta importante, y creo que el presidente Abinader podría hacer lo que nunca se ha hecho, ¿no?
acusan mucho, Eso es de los Danilo, comentaristas eso- políticos eso de- hacen esa referencia, frase me pareció morada. hacen referencia al tema del adanismo, ¿no? Por primera vez, pero yo creo, la realidad es que desde el año 2015 que se dictó esta sentencia, ningún gobierno, o los presidentes, los dos, ni el presidente Medina ni el presidente Abinader, en estos primeros 4 años han puesto en cumplimiento. Es decir, estamos desde el año 2015 en una situación de desacato de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a la garantía de la suficiencia financiera del Ministerio Público y de otros órganos, insistimos, fuera del Poder Ejecutivo, que ejercen de contrapoder a este importante poder del Estado. Hay un tema es que, como acabas de decir, bueno, está el tema de la posible reelección o cómo un presidente de la República puede volver, que ese es un tema que quiero dejarlo aparcado un momento para ir sobre el Ministerio Público. Desde que se habló de la posibilidad de reformar la Constitución, uno de los elementos fundamentales que el presidente de la República refiere es su interés de que el Ministerio Público quedara consagrado como un órgano con independencia, que sea independiente. El presidente mostró interés, él como persona, o sea, como presidente de la República, y designó a alguien que no es de su partido, que no es parte de la estructura del PRM. Y no se le reconocía por ser partidaria política de nadie, pero ahora se va a escoger en el Consejo Nacional de la Magistratura esa persona que viene a propuesta del presidente de la República. Ahora le toca a él, pero ahorita le tocará a otro presidente, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que en algunos casos, yo me imagino que sabes y eres bien enterado de las cosas antes de que pasen acá, que muchas veces del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, en la elección pasada, de los que faltaban en el Consejo, en el Tribunal Constitucional, 2 semanas antes el periódico Hoy divulgó los nombres de los que iban a hacer. Entonces tú dices, oh, pero ¿y cómo es? Que son brujos, ¿no? Eso es porque hay ciertos arreglos previos. Entonces, ¿hasta qué punto, y esta es mi primera pregunta sobre el tema del Ministerio Público, te garantiza a ti que hay una verdadera independencia cuando al final del día el procurador o procuradora es propuesta por el presidente y aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, mire, no podemos olvidar los antecedentes. Realmente las bases constitucionales del Ministerio Público quedaron sentadas a partir de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Hasta ese momento, en nuestro país, el universo de los miembros del Ministerio Público, desde los niveles iniciales, desde el punto de vista de grado, como eran los fiscalizadores, hasta el Procurador General de la República, todos eran designados por el presidente de la República. Y eso, con la Constitución del año 2010, se transforma y el presidente de la República solamente designa como parte del Ministerio Público al Procurador General y a la mitad de sus procuradores adjuntos. El resto de los miembros del Ministerio Público tienen que responder al modelo o al mecanismo consagrado constitucionalmente. Ya había habido una ley impulsada por don Vigilio Bello Rosa en la administración del presidente Mejía, que fueron los primeros pasos para el establecimiento de la carrera del Ministerio Público, pero esto vino a quedar consagrado constitucionalmente a partir del año 2010, y la casi totalidad de los miembros gozan de un régimen de carrera, de un régimen de inamovilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el tema que quedaba era la parte relativa a la cabeza del Ministerio Público. Y el sistema propuesto por el presidente Abinader, vuelvo e insisto, me gustaba más lo que fue su propuesta original, sí, de que el periodo del procurador fuera de 4 años. Y ese periodo de 4 años vino acompañado también de que fuera una propuesta al Consejo de la Magistratura. Se comenzó toda una serie de discusiones en el sentido de que por qué no el Senado, porque tradicionalmente algunos funcionarios que designa el Poder Ejecutivo tienen que ser objeto de ratificación por el Senado. Yo creo que fue un acto de prudencia del presidente Abinader proponer que esa designación a propuesta del Ejecutivo, que coincida con los periodos constitucionales, fue, insisto, un acto de prudencia política, por un lado porque muchas veces se dice, bueno, que el periodo del procurador exceda el periodo de un ejercicio presidencial. Que sean 6. Por un lado, exacto. Y por otro lado, que en el caso de
actual, el Poder Ejecutivo, como líder, el presidente de la República, como líder del partido de gobierno, tiene un control muy mayoritario en el Senado. Entonces, Sí. me parece que la propuesta de que fuera el Consejo de la Magistratura fue un acto inteligente de parte del Ejecutivo al hacer su propuesta, porque el Consejo de la Magistratura, al fin y al cabo, es un órgano en el que confluyen los tres poderes del Estado, porque están allí una representación del Ejecutivo en la persona del propio presidente de la República, está allí la representación política del Poder Legislativo, los presidentes de las cámaras, pero dos miembros también de un partido distinto a quien controla la presidencia de la misma, dos magistrados de la Corte Suprema. Ahora, en lugar del Procurador General de la República, se ha decidido integrar también dentro del mismo al Procurador General al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, es un contexto en el que es un órgano más amplio y me parece que fueron razones de prudencia las que llevaron al presidente a escoger esta en lugar de que la propuesta de candidatos para ser Procurador General de la República durante un periodo determinado estuviera a cargo del Senado de la República. Hay otro dato muy importante en esta reforma constitucional y es que se consagró una serie de requisitos que tratan de alejar de que personas vinculadas de manera muy próxima al ejercicio político activo puedan ser designados como cabeza del Ministerio Público. Y este es otro aspecto que quedó consagrado en la reforma, de manera que hay unos requisitos, hay unas limitaciones en cuanto a quién puede ser esa persona propuesta y finalmente seleccionada por el Consejo de la Magistratura, que por cierto, aún el mecanismo de propuesta no significa que el órgano que va a hacer la designación tenga que aceptar esa propuesta. Es posible que no la acepte y entonces se arma ahí un mecanismo de diálogo interno dentro del órgano que motivaría que el presidente de la República hiciera nueva propuesta en caso de que la originalmente formulada no fuera objeto de aprobación por parte del colegiado. Hay algunos constitucionalistas que también con referencia al procurador de la República advierten sobre la cantidad de poder o el cómo actuaría un procurador que prácticamente no escucha ni ve a otras autoridades, en este caso al presidente. Entonces como que se pone en una balanza esa independencia que otorga ahora mismo la Constitución de la República. ¿Qué usted opina al respecto? No, ¿Estaríamos nosotros en peligro en caso de que un procurador diga no voy a hacer caso omiso de cualquier sugerencia? Recuerden que hay una división del trabajo dentro del Ministerio Público, insisto, y un Ministerio Público que está integrado por mandato constitucional por un régimen de acceso de carrera administrativa, en este caso de carrera del Ministerio Público. El Ministerio Público es la cabeza, pero además la función del Ministerio Público es una función que está muy claramente delimitada, es decir, es en nombre de la sociedad como cabeza del Ministerio Público impulsar el ejercicio de la acción pública frente a aquellos que hayan transgredido el ordenamiento jurídico penal. Entonces, a veces no comprendo esto del diálogo, tenía mucho que ver con un tema y es que el asunto de la política criminal. Ahí, al margen de que cada órgano dentro del Estado tenga sus funciones específicas, el Estado es uno solo y obviamente deben existir políticas de coordinación y de colaboración para el cumplimiento armónico de todas y cada una de las funciones del Estado, no de una función en específica, pero la naturaleza esencial y el papel central que juega el Ministerio Público y su cabeza está claramente orientada y tiene como misión, bueno, pues esa de perseguir la acción en nombre de la sociedad, perseguir ante los tribunales a aquellas personas que hayan transgredido el orden jurídico, entre otras funciones, porque tiene otras también relativas a la vigencia de derechos fundamentales, protección de víctimas, testigos, etcétera, pero la función central es esa, está orientada a cumplir con eso, sin desmedro de que desde su estructura superior, bueno, pues se actúe de manera armónica
con el resto de los poderes y órganos constitucionales. Olivo, el tema que mencionabas así ligeramente, pero quisiera regresar a él, el tema del tiempo, que ha sido una gran sorpresa, o sea, 2 años el Procurador General de la República, todos sabemos, o sea, cuánto tiempo tiene los casos más importantes de corrupción que se han dado en la presente administración del Ministerio Público. Algunos van casi para 4 años ya. Entonces, es poco lo que se puede hacer, es como si es un procurador un poco amarrado en el tiempo. ¿Qué impacto tiene esto? Porque a fin de cuentas vamos a tener procuradores o procuradoras que saben que al término de 2 años van a ser sometidos a una nueva evaluación. ¿Qué tan capaces y qué tan independientes van a ser para decir, yo puedo confrontar con sectores del Estado o de tal partido que tiene una silla en el Consejo Nacional de la Magistratura? Miren, la independencia es un acto de responsabilidad. Yo creo que ninguna persona que acepte una función pública puede partir del miedo o del temor en el momento en que puede ser removido. Yo creo que lo que exige como responsabilidad a toda persona es el cumplimiento fiel de sus tareas, pero sin duda alguna que la existencia de este tipo de mecanismos no ayudan a ese proceso. Y yo reivindico más que todo el tema del periodo, porque no olvidemos que dentro de la estructura que se creó en la Constitución a partir del año 2010, es que en lo que toca a la administración y gobierno del Ministerio Público, hay un consejo que encabeza precisamente el que sería ahora, o sea, que era el Procurador General de la República, el Fiscal General del Estado, y esa espada de Damocles de renovación cada 2 años podría poner en una situación de debilidad en el seno del Consejo, que está integrado por fiscales que en la escala jerárquica están subordinados, pero que sin embargo, desde el punto de vista del cumplimiento de sus tareas en ese órgano de administración y gobierno, votan igual que la cabeza del Ministerio Público. Exacto. Y donde no caben para esa toma de decisiones, órdenes o instrucciones, que sin embargo sí operan por la naturaleza vertical, por la naturaleza del principio de jerarquía, sí opera desde el punto de vista de las funciones que la cabeza del Ministerio Público puede dar órdenes e instrucciones, puede establecer lineamientos que deben ser seguidos desde el punto de vista de la política de persecución por todos los miembros del Ministerio Público. En lo que toca al régimen de gestión, administración y gobierno, entonces esto no deja de tener sus posibles dificultades. Pero yo espero que no, insisto, hubiese sido lo mejor. El legado del presidente Abinader hubiese sido súper completo. Creo que el legado de la cláusula de intangibilidad en el régimen presidencial será la nota estrella de esta Constitución del año 2024. Yo creo que sí. Es un candado efectivo. Yo creo que es un candado muy efectivo. Está muy claramente, por una razón, todo procedimiento de reforma constitucional se inicia con una ley, y esa ley no puede ser contraria a las disposiciones de la Constitución. Entonces, al elevar a la categoría constitucional de la cláusula pétrea ese texto, se convierte en un obstáculo, un impedimento para cualquier iniciativa legislativa que vaya a perseguir la modificación de ese texto, porque sería una ley que es la que inicia, insisto, y activa el proceso de reforma constitucional, sería una ley inconstitucional. De todas formas, en adición a eso, la Constitución de este año 2024, tiene apenas unos días, establece otro mecanismo para su vigencia y garantía, y es que, un segundo candado, digamos, y es que ninguna reforma que se haga dentro de un periodo constitucional puede beneficiar a las autoridades que pueden beneficiar para el periodo constitucional inmediato a las personas que estén dentro de ese ejercicio. De manera que allí hay otro freno también contra la posibilidad de que tan presente, ¿no?, de tentaciones en nuestra vida política institucional, de que se quiera prolongar indefinidamente
un presidente desde el ejercicio del poder. Olivo, y yo creo que, miren, hay un tema que además hay que reconocer, porque la gente dice, bueno, ¿y qué valor tiene? He escuchado a algunos, ¿y qué valor tiene esto si la Constitución ya le prohibía al presidente Abinader que él no pudiera presentarse? Digo, no, pero la realidad es que el presidente Abinader tiene una mayoría abrumadora, absolutamente abrumadora en la Cámara Legislativa, y pudo, como ha pasado en otras ocasiones, en otros periodos presidenciales, pudo haber utilizado esas mayorías para establecer un mecanismo que a lo mejor no para el periodo constitucional siguiente al 2028 le favoreciera, pero sí que dejara las puertas de que en un futuro él pudiera volver. Perfectamente pudo haber establecido esa reforma o esa modificación e incluso pura y simplemente eliminar ese régimen. Sin embargo, su compromiso ha sido otro y se comprometió no solamente aquí en el país, sino que se comprometió en el acto solemne en que se juramentó para este nuevo periodo ante muchos dignatarios de muchos países de que, contrario a lo que pasa en muchas naciones de América Latina, él estaba haciendo una reforma para garantizar y para sellar cualquier mecanismo para perpetuarse o permanecer en el ejercicio del poder. Y yo creo que ese es el gran mérito de la reforma constitucional del año 2024. Olivo, no deja de ser triste que haya que celebrar que los presidentes de la República cumplan la ley, porque a fin de cuentas, sí, lo que ha pasado... No deja de ser, pero si vemos la cultura, cuál es la cultura política, pero ya en la práctica eso ha pasado. Sí, porque... Y creo que tiene un valor de ese punto de vista que habría que rescatar. Tú sabes que el presidente de la República, en el discurso que dio el pasado domingo, en la proclamación de la nueva Constitución con la Asamblea Nacional Revisora, hizo referencia como que de otros litorales habían tratado de hacer una especie de negociación para habilitar a quien estaba en el 2016. Evidentemente se refería al expresidente Danilo Medina, que se sintió aludido y dijo que él ni ha mandado a negociar ni ha negociado nada. Tú que sueles ser una persona muy informada, que sabes de eso, o sea, ¿realmente hubo algún tipo de tentativa como esta? ¿Circuló algún tipo de dato de que si hubiese estado intentando habilitar de nuevo a Danilo Medina? Yo realmente no tengo ningún dato. Mire, que participé activamente en todo este proceso apoyando el proceso de reforma de la Constitución. Nunca escuché eso. Mi posición siempre ha sido de que ningún presidente debe ejercer más de 2 periodos. Es más, yo siendo embajador en España del gobierno del presidente Medina, cuando algunos comenzaron a impulsar ese tema en el año 2019, yo en un programa de televisión de aquí del país, siendo embajador, señalé que yo no apoyaba un tercer periodo para nadie y que estaba convencido de que el régimen que se rescató en la reforma del presidente Medina del 2015, en la que yo tuve una participación activa, es el régimen idóneo. Y por eso yo decía que esta propuesta del presidente Abinader venía justamente a consolidar la reforma constitucional del presidente Medina del año 2015, de que un presidente ejerciera el poder durante 2 periodos, pero que a partir de allí debe dedicarse a otras cosas. Y hay muchas maneras de seguir contribuyendo al proceso político más allá del ejercicio del poder. No he conversado con el presidente Medina en las últimas semanas, pero es un tema. El presidente dijo una cosa, el presidente Medina dijo otra. En la política se usa mucha retórica, también se utilizan salidas en determinados momentos, y yo realmente no tengo los elementos de juicio para entrar en esa valoración. Ahora, de lo que sí yo estoy seguro es de que entiendo que el modelo correcto, el modelo ideal, y sobre todo para fortalecer el futuro de la política en la República Dominicana, es que ninguna persona sea presidente por más de una ocasión. Es cierto que un periodo presidencial muchas veces se convierte en insuficiente, y creo que debe dársele la posibilidad a un presidente en el ejercicio de que someta su acción de gobierno a la posibilidad de un segundo periodo, pero nunca más. Hay un tema que, si bien pertenece a un municipio, podría incluso marcar un precedente ya para el territorio nacional completo, que es lo que ocurrió en La Vega con la renuncia del alcalde para pasar luego a un ministerio, y algunos grupos de ese municipio, incluso organizaciones y civiles, llaman a elecciones para tratar de
de resolver ese problema que hay ahora mismo en La Vega. ¿Qué usted considera No, sobre eso? yo creo que es totalmente incorrecto. Creo incluso que eso es contrario a la sistemática constitucional. Si usted observa o analiza la Constitución y el régimen de los funcionarios electos que por cualquier motivo cesan durante el periodo constitucional para el que fueron electos, cesan en la misma por cualquier tipo de causa, el mecanismo de sustitución nunca es la realización de unas elecciones, sino que se privilegia el hecho de que el partido político que lo propuso lo someta a una terna para su selección. Y eso pasa a nivel del Poder Legislativo, pasa en casos de vacancia tanto del presidente y el vicepresidente, y en la vida municipal también pasa lo mismo. Aquí toda la controversia ha estado en el hecho de que se señalaba que la Constitución hasta el año 2010, estos vacíos, preveía expresamente este mecanismo de que el partido político que lo había postulado elaborara una terna de la cual entonces el presidente de la República hacía la designación. A partir de la ley, eso quedó también consagrado en la ley de municipio del año 2007. ¿Qué acontece? Que ciertamente esa facultad, atribución específica que figuraba hasta el año 2010 en la Constitución Dominicana, fue eliminada, pero dentro de las atribuciones del presidente se estableció otra que señala que le corresponde al presidente cualquier otra atribución que le sea conferida por la Constitución o las leyes. Y esa ley de municipios y del Distrito Nacional establece que en caso de que se produzca una vacante, pues el presidente del ayuntamiento, del Consejo de Regidores, debe proponer al poder, hacer del conocimiento del Poder Ejecutivo para su designación. En el ámbito de los distritos municipales, que son también objeto de elección popular, las vacantes en el mismo son cubiertas por la sala, el Consejo de Regidores del ayuntamiento del que forme parte el distrito municipal. Es decir, en todos los casos eso está así. A mí me parece que a lo mejor lo más conveniente y me parece a mí que el espíritu de la Constitución fue establecer que eso ya no necesariamente tiene que ser una atribución constitucional y que es el legislador el que debe configurar la manera de llenar esa vacante. Pero en ningún caso yo soy partidario de que, porque eso es, insisto, contrario a la sistemática constitucional de sustitución de los funcionarios de elección popular, de que el mecanismo sea volver a unas elecciones. Yo tengo aquí un documento que tiene 4 páginas. Es un documento de CIPAF y de Foro Ciudadano y de varias organizaciones más, supongo ya le conoces o tienes referencia, donde están pidiendo básicamente a la Junta Central Electoral que rehabiliten el cargo a la vicealcaldesa. Ellos sostienen que la vicealcaldesa, que fue escogida junto al alcalde de La Vega, ha renunciado a su puesto, pero que esa renuncia está fundamentada en lo que denominan violencia política, que ella fue presionada. Se habla mucho de la presión a la que ella fue sometida. La Junta ha dicho que tiene en su escritorio 2 resoluciones, 2 solicitudes. Una le pide nuevas elecciones y esta que le está pidiendo que designe y que diga, vamos a salvar esta violencia política que sufrió la vicealcaldesa. ¿Qué opina de esto? ¿Es la señora vicealcaldesa una salida posible y consideras que allí se pudo estructurar o hay forma de demostrar la figura de la violencia política? Bueno, lo que pasa es que en todo caso eso no sería competencia de la Junta Central Electoral. Si aquí ha habido algún tipo de vicio, algún nivel de constreñimiento que anule esa renuncia, entonces lo que debió es acudirse por el propio afectado, o habría que ver quién tiene legitimación, podría haber una legitimación amplia. En ese campo era una acción ante los tribunales, ante un órgano jurisdiccional. Un tribunal penal. Aquí, normalmente, por este tipo de temas, lo lógico y la competencia natural debería recaer sobre el Tribunal Superior Electoral, pero en ningún caso sobre la Junta Central Electoral, que es un órgano de administración fundamentalmente, es decir, un órgano de administración y gestión de los procesos electorales, pero no podría entrar a ese tipo de consideración que se le está pidiendo, de que se considere y que declare la nulidad de esa renuncia. Insisto, eso solamente sería competencia de un órgano jurisdiccional. Hay algo que me preocupa en cierto modo con relación a lo que usted decía de que las elecciones no serían una salida
con relación con lo que pasa en La Vega, porque eso podría ser utilizado incluso más adelante como una especie de artimaña del partido político que esté de turno para aprovecharse que hay un alcalde o un candidato que tiene una buena acogida en una determinada demarcación, y entonces aprovechar eso y ya luego poner a otra persona en su cargo, o utilizar que ya ganó esa plaza para tener esa plaza asegurada. Entonces, ¿cómo se garantizaría en este caso el derecho del ciudadano, que cada 4 años la única voz prácticamente que tiene es la de su voto? No, sin duda ¿Cómo alguna. se guarda eso? Aquí hay que separar dos cosas. Uno, y por eso yo utilicé la expresión, la sistemática constitucional del régimen de sustitución de vacante conlleva a lo que yo señalé. Eso no necesariamente significa que sea con lo que yo simpatice. O sea, esta es una situación como la que ustedes plantean, que puede considerarse una especie de fraude constitucional, un fraude al elector. Y sin duda alguna, quizás lo mejor en una situación como esta, que desde origen, es decir, una cosa distinta es que se produzca esta vacante por otra causa, o que se produzca ya bien entrado el periodo, el ejercicio del periodo para el que fue designado, y otra es esta casuística que es desde el origen mismo del ejercicio de la función. Entonces, pero es un tema que debería estar tratado. Insisto, la posición que he externado es estrictamente jurídica, mirando lo que hace la Constitución, lo que dispone la Constitución para todos los funcionarios electivos que cesen durante su periodo. Recientemente, Olivo, le dieron un premio, el premio Príncipe de Asturias, a Joan Manuel Serrat. Estuve presenciando el acto. Estuviste presenciando. Muy hermoso. Un acto ¿verdad muy que sí? hermoso. Muy lindo. Él cantó y fue un acto muy bonito. Y él dijo una frase, dice: no me gusta el mundo en que vivimos, un mundo hostil, contaminado, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos. Habla de un mundo lleno de atrocidades. Ese es el mundo que describe Serrat. Primero preguntarte, ¿estás de acuerdo que ese es el mundo que tenemos hoy? Una situación, realmente el mundo que vivimos hoy es un mundo extraordinariamente dramático. Yo creo que ustedes, previo a la entrevista, hacían unos comentarios en un ámbito, así hay muchos sectores en nuestro país, y yo creo que toda la clase política tiene que poner la mirada en buscar alternativas para el fortalecimiento de la institucionalidad, porque lo contrario puede llevarnos a situaciones catastróficas, y la pérdida de la credibilidad en la democracia se va a manifestar en una pérdida total y absoluta de una serie de valores que resultan indispensables para la realización de la dignidad humana de las personas. Y la manera en que la práctica política se ha ido llevando a cabo, esto es un fenómeno que se está dando lamentablemente a escala planetaria, por eso el llamado de Joan Manuel Serrat, es decir, que es una especie de último llamado, porque estos son momentos realmente dramáticos que está viviendo la humanidad, donde la deshumanización, donde hay mucha polarización, mucho extremismo. Una polarización, un extremo, donde no hay un espacio para encontrar algunos puntos en común sobre los cuales desarrollar ideas y proyectos positivos, se hace imposible. Todo es o es de un color o es de otro, es decir, la inexistencia de un punto medio que pueda generar integración, empatía a nivel de la sociedad. Eso no es lo que estamos viendo, y son cuestiones para uno preocuparse realmente. Muchas situaciones que representan retos tremendos. Y quiero mencionarte una, nos apremia un poco el tiempo, así que rapidito. Ayer veía una imagen de la exalcaldesa de Barcelona. Ella estuvo, Ada Colau. Ella está en Palestina, y estaba con un conglomerado internacional, y están acompañando a unos campesinos que están cosechando unas olivas, y llega el ejército israelí y le dispara. Y dispara balas de sonido, y dice que le dispararon bombas que afectaron a todos, y arrestaron a un periodista y arrestaron también a un campesino, a un labrador. Entonces ella grababa un video muy dramático y dice,
el mundo entero debería estar mirando lo que está pasando en Gaza. Te pregunto, porque tenemos las noticias de Gaza, lo estamos mirando con Ada Colau, que yo sé que conoces, pero también tenemos la situación ahora mismo en el Líbano o las salidas, que en una era de tanta tecnología el lenguaje del fusil siga prevaleciendo sobre los más débiles. ¿Qué opinas tú? No, realmente la situación que se está viviendo en el Medio Oriente es algo inaceptable, es inconcebible. Nadie niega el derecho del pueblo de Israel a defenderse, ha sido víctima, pero realmente hay una desproporción total y absoluta en la respuesta que se ha dado a esta situación. Y esto que está pasando es una vergüenza y muestra que el sistema internacional no funciona en lo absoluto. Con el nivel de impunidad con que se ha actuado en esta zona, es una muestra de que, bueno, no hay quien controle nada en este mundo de hoy. Es una realidad muy triste y muy pasmosa la que estamos viendo ahí, y que hay otros lugares también donde están pasando muchas situaciones de violencia y atrocidades que resultan realmente inaceptables. Pero esta es obviamente una que es demasiado gráfica. Bueno, tenemos que despedirnos, allá despidiéndonos. ¿Tienes algunos amigos en Valencia? ¿Qué sabes de la gente que conoces? Sabemos que como embajador que fuiste en España, alcanzaste a tener amigos en toda España. ¿Tienes algunos allá? ¿Te has comunicado? Sí, está ahí, estamos en contacto, las personas que conocemos sí están bien, pero es una situación bastante compleja. Yo estuve buscando porque recuerdo que, no sé si fue a finales de la década de los 40, principios de la década de los 50. En el 57. Bueno, hubo algo 81 muertos. Y hubo el entonces dictador Trujillo bueno. hizo, una gran colaboración y solidaridad con esa situación. Realmente el desorden que hay en el clima está fuerte. Que algunos niegan que exista eso. Bueno, Olivo. Cuando Al Gore comenzó en eso, todo el mundo le decía que era un mentiroso. Ajá. Muchas gracias, Olivo, por estar esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto siempre compartir. Olivo Rodríguez Huerta, abogado, gracias por estar, ex embajador de la República Dominicana ante España, pero además académico, catedrático, y como han visto, casi de todos los procesos de reformas y demás, la voz de Olivo es respetada. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.